exalta. Aquí está mi vida, Señor, que te glorifica, Señor. Aquí está mi vida, Señor y Dios, que te dice que te ama, Señor. Hoy, Señor, tú, Señor y Dios, eres mi motivo, y mañana serás mi motivo, como fuiste ayer mi motivo, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un aplauso al Rey. Aleluya, Jesús. Las manos levantadas al cielo, dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor. Me dispongo para tu palabra. Me dispongo para recibir, Señor, la instrucción que viene, Señor, de tu sabio consejo, Señor. Y tu sabio consejo está en tu palabra, Señor. Y yo te agradezco, Señor. Hoy dispongo mi mente, mi corazón, Señor y Dios. Hoy dispongo, Señor, mi vida para que tú, Señor, me hables. Y, Señor, yo me dispongo a poner por obra, Señor, lo que tú me digas en el nombre de Jesús. Aleluya, me comprometo, Señor, no con el hombre, me comprometo contigo, Señor, a poner por obra, Señor, lo que tú has determinado para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya, Jesús. Bueno, qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tomen asiento, damos la bienvenida a todos los que nos visitan de siempre, a los que vienen por primera vez. También sean bienvenidos. Alguien en el auditorio viene hoy por primera vez, que levante su mano. Bienvenida, bienvenida. Antes de irse, déjenos sus datos, queremos conocerle un poquito más. Lo mismo si te estás conectando a través de las redes, del Facebook, más adelante a través de YouTube. ¿Quieres que oremos por algo en especial? Ahí nos puedes escribir en Facebook y estaremos atentos. Bueno, nos pueden escribir también a través de las redes. Qué bendiciones encontrarnos para hablar de la poderosa palabra de Dios. ¿A quién le gusta la poderosa palabra de Dios? ¿Y a los demás qué les gusta? La poderosa palabra de Dios es lo más majestuoso que nosotros tenemos. Dios nos ha dejado su palabra y con ella tenemos suficiente. Amén. A través de ella el Señor nos habla siempre, todos los días. ¿Quién quiere que Dios le hable todos los días? Dios nos habla todos los días. ¿A través de cómo? De la palabra de Dios. Así que cuando oramos le hablamos a Él, y cuando leemos la palabra a Él, nos habla a nosotros. Qué bendición. Y bueno, qué bendición estar aquí compartiendo la palabra. Hace 8 días venimos a una serie de mensajes que tienen que ver con los tiempos proféticos, con los acontecimientos del futuro. En especial estamos enfocados en este último tiempo en aprender sobre el libro de Apocalipsis, aunque pues la profecía de los últimos tiempos está no en toda la Biblia, pero en gran parte de la Biblia, no solamente en Apocalipsis, ¿listo? Pero nos hemos centrado para entender un poco más del Apocalipsis y todos los acontecimientos del futuro. Hace 8 días vimos que uno de los objetivos del libro no es asustar, o sea, no es llenarnos de terror, aunque ciertamente hay terror ahí. ¿Por qué? Por todo lo que va a pasar. Todo lo que va a suceder realmente va a ocasionar mucho terror a los que a los que estén ahí pasando por esa tribulación grande de la cual nos habla la palabra de Dios. Entonces, hace 8 días veíamos que uno de los objetivos es la adoración en Apocalipsis. Otro objetivo es confrontarnos con nosotros mismos, y otro objetivo es darnos esperanza. Pero por encima de todos esos objetivos, el objetivo principal es que conozcamos más y más a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el libro de Apocalipsis, que significa revelación, comienza en Apocalipsis 1:1 de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya sabemos que la palabra pronto significa en cualquier momento, ¿listo? Entonces, la revelación de Jesucristo que el Padre le dio a Jesús, al Hijo, para que a su vez el Hijo se la manifestara a Juan, Juan la escribiera y nosotros la pudiéramos tener aquí. ¿Es claro? Aquí dice la revelación.
Pero antes de comenzar con esa revelación de todo lo que va a venir, de todos los acontecimientos futuros, nos va a ser revelado alguien. Y es el verdadero protagonista de esta historia, de toda la Biblia, de tu vida, de mi vida, el verdadero. Y es a Jesucristo, amén. Jesucristo realmente es lo máximo que nosotros podemos conocer. Es decir, más allá de conocer cómo serán las cosas, cómo serán las copas, cómo serán los ayes y todo eso, que de cierta manera tenemos que conocerlo. Por encima de todo eso, el libro nos va a llevar a conocer a Jesucristo de Nazaret. Amén. Un poco más. Obviamente toda la Biblia nos ayuda a conocer a Jesús. Pero hablando específicamente de Jesús. Y vamos a ver tres cosas en las cuales no se nos revela Cristo, de tres maneras. ¿Cómo se nos revela Cristo en el Apocalipsis? Por eso es que el título para hoy es ¿el verdadero qué? ¿Quién es el verdadero protagonista? Jesús. El verdadero protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta que vamos a resolver hoy, y es ¿cómo se nos revela Cristo aquí, en el libro de Apocalipsis? ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, donde se nos dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor es el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves, escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Listo? Está Juan allí, ha sido llevado al cielo en una revelación especial, y entonces él escucha una voz y dice: yo esa voz la conozco, yo esa voz la he escuchado. Acuérdense que Juan estaba allí en el momento en que el Señor estaba en la cruz. ¿Se acuerda? Este mismo Juan es el que el Señor le dice a María: María, ella tu hijo, y hijo, ella tu madre. ¿Se acuerdan? Ahí estaba Juan. Juan estuvo ahí junto con Pedro prácticamente y con los otros 10 acompañándolo. Pero Juan fue uno de los íntimos que estaba ahí con el Señor, o sea, de los que estaban más cerca, igual que Pedro. Entonces, aquí dice, Juan comienza a escuchar. Imagínense eso. Juan está escuchando, le están mostrando, y de pronto escucha la voz de Jesús. Y él escucha la voz de Jesús, no lo ve y voltea a mirar, porque dice: yo tengo que verlo, él es. Es una voz inconfundible, ¿sí? Entonces se voltea para mirar a Jesús. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a ver es cómo lo ve. Y lo vamos a ver que lo ve como nuestro sumo sacerdote. Número 1, como nuestro sumo sacerdote. Entonces se voltea y lo ve y dice nuevamente: y detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. O sea, indescriptible. Ya dice Jesús, sí, el Alfa, el principio y el fin. ¿Listo? Dice el versículo 11: el primero y el último. No, esto ya más confirmación. ¿Para dónde? Escribe un libro que ves y envíalo a las 7 iglesias que están allí, en todas estas ciudades. Así que él va a ver a Jesús revelado a través de las 7 iglesias o paseándose en las 7 iglesias. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:12. Entonces dice que se vuelve para ver la voz del que hablaba con él, y vuelto, lo primero que ve es 7 candeleros. O sea, él se da la vuelta y ve ¿cuántos candeleros? 7. ¿Qué son los 7 candeleros? Bueno, la misma palabra nos lo va a decir. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:20. Y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí ya se nos aclaró quién es. ¿Dónde está? Esos candeleros representan las iglesias. O sea, ve a Jesús glorificado y lo ve andando por su iglesia, porque Jesús es el Señor de la iglesia. Amén. Y así se le manifiesta ahí con la iglesia, ¿sabes? Y uno se da cuenta que se manifiesta, y dice aquí:
Vuelvan conmigo a Apocalipsis 1:13 y dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo primero que ve él, o como lo veo, como lo primero que él ve de Jesús, es que lo ve en una ropa especial. Esa ropa especial era la que usaban el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 28:4, se nos va a decir de la vestimenta de los sacerdotes. Y dice Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 29:5, se nos va a volver a nombrar sobre las vestiduras. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón, y la túnica, el manto efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Así que él ve a Jesús y lo ve con una vestidura como sacerdotal. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía la función de ir a la presencia de Dios a interceder por el pueblo. Sí, esa era su función. El sacerdote y el sumo, en especial el sumo sacerdote, no solamente intercedía por el pueblo ante Dios, sino que el sumo sacerdote tenía la función de coger un cordero. Él era el que le recibía el cordero, ¿sí? Un animalito, para que él lo sacrificara, porque la sangre de ese animalito tenía que ser derramada en reemplazo de los pecadores. ¿Listo? Eso es lo que hacía el sacerdote o los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora él ve a Jesús, volvamos a Apocalipsis. Juan ve a Jesús como el sacerdote, y la Biblia nos dice que él es nuestro sumo sacerdote, que él es el único, pero tiene algo en especial. Él no solamente ofrece por los pecados, sino él mismo es el cordero, ¿sí? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, solamente los cubrían. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, que Cristo no solamente es el que intercede, sino Cristo mismo es la ofrenda por el pecado. Por eso es que la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. ¿Sí es claro? Entonces cuando Juan, volviendo a Apocalipsis, lo ve al sumo sacerdote, ve a aquel que pagó por sus pecados. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Es más explícito aún, porque dice aquí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, mis queridos hermanos. Así que si Juan le va a ser revelado toda esa serie de cosas y acontecimientos y catástrofes y todo lo que va a acontecer, ¿cierto?, en la última semana de la humanidad. Antes de entrar a mostrarle todo eso, le va a mostrar quién es el que salva, y es Jesucristo, para darnos esperanza, porque hay esperanza en Jesús. Amén. Y qué mejor manera de enfrentar nuestro futuro que con Jesús. No hay otra manera de enfrentar un futuro cercano o lejano sino con la presencia de Jesús. Amén. Porque Jesús vino y pagó por tus pecados y por los míos. Entonces cuando Él está mostrando todo lo que va a acontecer en el futuro, le está diciendo: antes de mostrarte todos estos juicios, yo quiero mostrarte el que te va a evitar caer en todos esos juicios. Y ese es Jesús. Pero demanda una cosa de nosotros: es arrepentimiento. ¿Qué demanda? Arrepentimiento. Así que lo primero que vemos, cómo se presenta aquí con el cinto de esta manera, con estas vestiduras, es porque está mostrándonos la función sacerdotal de Jesús.
El protagonista de Apocalipsis, el protagonista de Génesis, el protagonista de Éxodo, el protagonista de Levítico, el protagonista de Números, de Deuteronomio, de Josué y de todos los libros de la Biblia. El protagonista de la Biblia es nuestro amado Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos lleva a Él se llama el Espíritu Santo. Por eso a Él toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Que alguien que se interese por conocer de los tiempos futuros que están allí en Apocalipsis se va a encontrar con que el primero que va a conocer es al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso es lo principal, porque las personas de pronto, como veíamos hace 8 días, se interesan y dicen: ay, mire las copas y todo eso, ay, mire los ayes, ay, mire las trompetas, ay, mire todo eso que va a pasar. Y realmente va a pasar todo eso, claro que sí. Pero antes de entrar a discernir todo eso, nosotros debemos enfocarnos en conocer a aquel que nos salvó, a aquel que derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Pablo lo decía: para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Pablo, hablando a los filipenses, dice: una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que queda adelante, a la meta del supremo llamamiento. Solamente en Cristo el Señor. Amén. ¿En quién? Cristo. O sea, lo principal para nosotros es conocer a Jesús. Diga conmigo amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Lo principal es Jesús. Y al principal que nosotros debemos buscar conocer es a Jesús. Más que cualquier otra cosa, más que a otro personaje, Jesús es el personaje principal de la historia. Diga conmigo amén. Ahora la gran pregunta sería: ¿Jesús es el personaje principal de tu historia? Amén. Uy, solo un amén. ¿Jesús es el personaje principal de tu vida? ¿Jesús es el principal personaje de tu tiempo presente? ¿Jesús es el principal personaje de tu tiempo futuro? Entonces, si Jesús es el principal personaje, tú le has dado el primer lugar, entonces tú vas en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Venga lo que venga, si Jesús es lo primero, nosotros estamos bien. Amén. ¿Cómo se revela Jesús? Como en el Apocalipsis, cómo comienza a revelarse como nuestro sumo sacerdote, como el que nos limpia de los pecados, ¿sí? Como el que intercede por nosotros. Pero vamos a ver otra figura que está aquí. Lo segundo que vamos a ver esta mañana: ¿cómo más se presenta Jesús? Como nuestro juez. ¿Como nuestro qué? Como el juez de la humanidad. Y aquí es importante que pongamos plena atención. Apocalipsis nos muestra primero a Jesús como sacerdote y nos recuerda que Él no solamente es el que intercede, sino que Él también es la ofrenda. Apocalipsis 1:14, vayan conmigo a Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces aquí Juan ve una figura que ya había visto alguien más en el Antiguo Testamento, que se llamó Daniel. Daniel capítulo 7 versículo 9. Hablando de Dios y hablando de los últimos tiempos, Daniel, porque es uno de los escritores que habla de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento, Daniel dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano ¿de qué? De días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén. Así que Juan está aquí en su cabeza mirando a Jesús y lo ve como el anciano de días. Esto nos muestra una cosa, y es que en el Antiguo Testamento Daniel está hablando del Padre, ¿sí? Juan está hablando de Jesús, y esto nos muestra algo: que Jesús es Dios. ¿Que Jesús es quién? Dios. Pero no solo lo muestra como el anciano de días, sino lo muestra, vuelvan conmigo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 14, y dice, lo muestra
en relación, si ustedes se dan cuenta, de sus cabellos, y lo muestra también inmediatamente diciendo sus ojos como llama de ¿qué? Llama de fuego. Y la llama de fuego significa o simboliza que Jesús escudriña, inspecciona los corazones. ¿Los qué? Los corazones. O sea que Jesús es el juez. Amén. La palabra nos dice en Juan capítulo 12 versículo 47 lo siguiente. Vayan conmigo a Juan 12, 47. Aquí venimos a inspeccionar, es la palabra de Dios. Amén. Y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Al fin, ¿sí es juez o no es juez? Porque aquí dice que no. Tenemos que entender los tiempos. Cuando el Señor está hablando en Juan capítulo 12 versículo 47, está diciendo que es la primera vez que Él vino a la tierra. ¿Vino a qué? A salvar el mundo. ¿Sí es claro? No venía a condenarnos, sino a salvarnos, que todo el que en Él crea no se pierda. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 22 y versículo 23. San Juan 5, 22 y 23. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Versículo 23 de San Juan: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra ¿a quién? Al Padre que me envió. Así que está diciendo aquí la palabra del Señor, nos está recordando una vez más lo que dice Apocalipsis, que el que viene a salvarnos es también nuestro juez. ¿Por qué? Porque es importante, y porque en este mismo versículo, vayan conmigo otra vez a Apocalipsis 1:14. Porque si yo me quedo solo con la primera parte de este versículo, en Apocalipsis 1:14, me quedo solo con la parte de ver a Jesús, ¿cierto? Como el anciano de días. Muchas personas caen, y cristianos caen en ese error, y es de ver a Jesús como el típico Papá Noel de aspecto bonachón, que está ahí para socorrerme cada vez que yo me caigo, y es cierto, Dios me socorre, que está ahí esperando como que llegara la Navidad para que yo le escriba una carta y me mande regalos. Y siempre dice: no, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, amén. Dios es amor. ¿Quién cree que Dios es amor? Lo dice la Biblia, Dios es amor. Pero no se nos tiene que olvidar que Él, que se presenta como el anciano, también se presenta con ojos como de llama de fuego. El que te salva también es tu juez, amén. Y eso es lo que nosotros nunca se nos debe olvidar, porque cuando se me olvida que Dios sí es amor, pero que Dios me demanda, mis hermanos, porque Dios es el que señorea, es el Señor, entonces yo no voy a jugar con mi salvación. ¿Por qué? Porque yo sé que ese mismo que me salvó de la condenación también tiene el poder para enviarme al infierno. Y quiero decirles que la Biblia nos dice que el que nos envía al infierno no es el diablo no tiene ese poder. Dice la Biblia que el que va a condenar es Jesús. ¿Y a quién va a condenar? Pues a los que no se arrepintieron y no se sometieron a Él. Amén. Eso dice la palabra de Dios. ¿A quiénes más? Pues a los que se arrepintieron, creyeron en Él, pero después se apartaron. A ellos los va a condenar. Así que es recontra hiper mega importante, porque ese anciano de días, ese Cordero de Dios que me ama, también me demanda que yo sea fiel con Él. Amén. No solamente esperar: Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén, gloria a Dios. Dios me sana, ¿quién lo cree? Dios me restaura, Dios me provee, y es así. Amén. Dios pelea por nosotros. Pero ese que me sana, ese que me salva, ese que pelea por mí, ese que me ha restaurado, también es mi Señor, y yo le debo respetar. Y yo le debo respetar en todo momento. Porque si se me llega a olvidar esa partecita, entonces lo veré como un anciano ¿de quién? De días, solamente. Y ahí dice que es un anciano, pero un anciano que está mirando
con ojos de fuego. Obvio, no está mirando a ver, voy a ver en qué momento cae este. No, pues obviamente no es así. Él no está ahí para mirar, uy, sí cayó, para meternos el dedo en la llaga. No. Pero ciertamente, si nosotros no tenemos esto claro en nuestra mente, vamos a tender a confundir las cosas. Y se nos va a volver una vida muy blandita, la vida cristiana. Y pecado es pecado, amén. Lo pinten del color que sea, el pecado es pecado. Y yo no puedo olvidar que yo he de buscar a Dios porque lo amo. Digan conmigo amén. Que Dios me ama, amén. Pero también a ese que yo digo amar, yo debo respetarlo, porque Él es el anciano el que yo me puedo acudir y me va a decir, ay, te amo con amor eterno. Pero Él también me está demandando que yo sea santo y fiel. Y tu vida eterna siempre va a estar en relación con tu decisión y tu posición que tengas ante Cristo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que todo juicio el Padre se lo dejó ¿a quién? Al Hijo, nuestro amado Padre Celestial. ¿Tú vas a estar en el juicio? Pues no, si te arrepentiste. Pero ciertamente, si comienzas a debilitarte en la fe, te puedes debilitar de tal manera que puedes llegar al momento donde se te cauteriza el corazón. Y cuando el corazón se cauteriza, mire, eso es muy complicado. Es tan complicado cuando una persona se aparta de las cosas de Dios, que el apóstol Santiago dice, terminando su carta, dice: y el que haga volver a un hermano ganará doble honra. Imagínense, es tan difícil que dice, hasta lo premio 2 veces. Hay un premio grande, porque una persona que se le cauteriza el corazón, es más complicado que vuelva a llegar a los pies del Señor. Porque muchas veces las personas se enfrían, es porque se les olvida que ese que los salvó es también su Señor. Y quiero decirte, iglesia, Jesús es nuestro Salvador, amén. Si te arrepientes, si no te has arrepentido, hoy es el día. Pero si no te arrepientes y tú crees que porque Dios es amor te va a pasar todas las que tú quieras hacer, quiero decirte, arrepiéntete hoy, porque Dios es tu Salvador, pero también tu Señor, y Él también es el juez de tu vida, amén. Mejor que cuando lleguen los días finales, bien sea porque Él viene, bien sea porque me toca ya partir, yo tenga la tranquilidad de que mi eternidad va a ser en gloria con Él, amén. Así que, ¿cómo se presenta Jesús? Como mi sacerdote, como el que ofrece, pero también como el cordero. ¿Cómo? Como juez. Y si ustedes se dan a cuenta, en el libro de Apocalipsis, el que viene a ejercer la justicia de Jesús, Jesús viene. Acuérdense que hasta en el último momento Él dice, Rey de reyes y Señor de señores. Él viene a juzgar. ¿Y cómo va a juzgar Él? Por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? De su palabra. De su palabra. Por eso, ante el pecado tú deberías temblar. No de miedo ante el pecado, sino de miedo que si llegas a ceder ante el pecado, de miedo. Y yo siempre he dicho, sí, yo no debo seguir a Jesús por miedo. Sí, es cierto. Yo debo seguir a Jesús porque lo amo, cierto. Pero a mí me debe dar terror si le fallo. Como les dije, muchas veces Juan Wesley dijo, denme 100 personas, 100 personas que lo único que le tengan temor es a pecar y a fallarle a Dios. Imagínense, él no dije, démelos que ya sean unos eruditos en griego, que sepan, mejor dicho, él dice que le tengan temor a pecar, que con esos conquistó Inglaterra, y Dios se los concedió. Gente que le tenga miedo a fallarle a Dios. No le tengas miedo a las circunstancias, tenle miedo a fallarle a Dios. Y si le fallaste a Dios, la mejor camino y la mejor vía es en el arrepentimiento, amén. Porque ese que te salvó también es nuestro juez. Y ahí es la gran verdad. Por eso decimos que Dios es amor, pero también ¿qué? Fuego consumidor. Y es así, nunca se te olvide. Nunca pierdas eso de tu horizonte. Ámalo y entrégate con loca pasión y amor por Él. Pero témele a pecar, témele a fallarle, porque Él sigue siendo Señor
y Él sigue estando en su trono. Amén. Dele un aplauso al Rey. Y si fallaste, pues sencillo, pídele perdón rápido, antes de que se te cauterice el corazón. Rápido, no esperes más tiempo, es ya, hoy es el día, ¿sí? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Hoy es el día en que le diga: Señor, fallé, listo, perdóname, no me justifico, se me fueron las luces, pequé, cogí lo que no era, hice lo que no debía, bueno, no sé, cualquiera que sea el pecado. Y dile: Señor, hoy te pido perdón. Amén. Y entra en una relación correcta con Él. Amén. Número 3, ¿cómo más se presenta en Apocalipsis? Y estamos aquí mirando todas estas figuras que están en Apocalipsis, o por lo menos las del capítulo 1. Número 3, como el Todopoderoso. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Entonces acordémonos, hasta aquí Jesús se presenta como el sumo sacerdote que ofrece por mi pecado, pero también Él es el Cordero. Número 2, Él es mi juez, pero también se presenta como el Todopoderoso. Y dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una vez más, tenemos que mirar todo en su conjunto. Esta figura que está utilizando aquí del bronce bruñido, el bronce bruñido sugiere o nos lleva a ver la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia, y la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso. Nos muestra que Dios es todopoderoso. Y ahora dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Todos los que hemos tenido el privilegio alguna vez de ir al mar, no sé si se acuerdan, bueno, yo sí me acuerdo de que la primera experiencia que tuve cuando fui a ver al mar, estuve en el mar, es escuchar las olas y escuchar todo eso y ver tanta agua junta. No sé, pero a mí me pareció. Y uno escucha eso y uno dice, ya después, pues ya si uno puede ir más, pues que como se le hace como más común. Pero la primera vez, cuando uno por lo menos es de aquí del interior, pues si uno nació en la costa, nació allá al ladito. Estoy hablando de los que nacimos aquí, y pues los mares de Facatativá no se nos permiten, ¿cierto? No es lo mismo el mar de Faca que el mar de la costa, eso sí. Y entonces los que tenemos la oportunidad, de pronto hemos tenido la primera vez, para mí fue impresionante. Y yo veía eso, pues una cantidad de agua, y yo estaba ahí, yo ya era creyente, y yo decía: Dios, tú eres todopoderoso. O sea, ver tantas, ¿cómo es Dios tan grande que el agua la envasa ahí? Y uno dice: wow. Y yo me acuerdo, ¿por qué? Porque también las muchas aguas, o cuando la palabra nos habla de aguas, nos está hablando de las turbulencias, ¿sí? De aquellos eventos que ustedes se dan cuenta que cuando el agua se alborota, eso no, sino más los ríos ahorita, los que hemos visto en nuestro país, cuando un río se va, eso se lleva todas las piedras. Eso no hay infraestructura humana que aguante, ¿no se han dado cuenta? Por más de que el ser humano ha avanzado, y no solo pasa en nuestro país, que hacen puentes de mala calidad, eso pasa en todo el mundo. Cuando se levanta el agua, eso sí, por más infraestructura, y lo único que queda es: corra, mijito. Y eso es en el río. Los mares, cuando se embravecen, es cosa impresionante. Y siempre la figura que uno encuentra en la palabra de Dios, cuando habla de muchas aguas, está hablando de esas cosas tormentosas, está hablando de esas cosas que tienen muchísimo poder en la naturaleza. Pero aquí ese mismo poder, ¿sí?, está asociado con alguien para los cual dice que sus pies es como de bronce bruñido. El que tiene el poder para aquietar las aguas se llama nuestro Dios. Amén. Y a Él sea la gloria y la honra. Dale un aplauso. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Listo? Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice: amén. Y tengo las llaves ¿de quién? De la muerte y del Hades, mis hermanos. El que tiene el poder, ¿por qué tiene que presentarse así?
Porque si nos vamos a dar cuenta en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de algunas confrontaciones que el mismo enemigo de atrevido va a tener contra Jesús y se van a enfrentar, dice ahí la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y ya les digo por qué los llevo a este punto. Dice Apocalipsis 17, 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero ¿quién los vencerá? Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Y dice la palabra del Señor: y vi a la bestia. ¿Qué bestia? Este sí es una bestia, porque se atreve a enfrentarse al Señor sabiendo que va a perder. Pero bueno. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y ese que montaba el caballo se llama Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, el protagonista de tu vida, de mi vida y el protagonista de la historia. Amén. El más grande. Así que el enemigo de las almas siempre ha sido y siempre será derrotado. ¿Por quién? Por Cristo. Hebreos capítulo 2. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, más atrás de Apocalipsis. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús siempre gana, siempre ha ganado y siempre ganará. Amén. Porque Él es todopoderoso. Así que cuando se nos presenta aquí con el bronce bruñido en Apocalipsis, y inmediatamente también habla sobre los estruendos de muchas aguas, está diciendo que Él tiene el poder sobre absolutamente todo, mis queridos hermanos, incluyendo al mismo enemigo. Porque el enemigo va a querer que nosotros nos asustemos, va a querer llenarnos de temor en la vida, va a acusarnos siempre. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Vayan conmigo a Apocalipsis 12, 11. Y ellos, ¿quiénes? Nosotros, digan conmigo, nosotros y los que estemos en Cristo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Es importante. Porque el enemigo nos lanza dardos, y uno de los principales dardos que utiliza el enemigo para acabarnos se llama el temor. El temor, ¿qué me va a pasar? No, esto es más fuerte que yo, y comienza a lanzarnos. Él no puede estar en la mente de ningún cristiano. Digan conmigo amén. Porque la Biblia nos dice: es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo, y está refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, no puede cohabitar el Espíritu Santo y el enemigo. Pero el enemigo sí envía dardos. ¿Para qué? Para amedrentarlo a uno, para que uno enfrente las situaciones con temor. Y ustedes saben que cuando uno enfrenta la vida con temor y las circunstancias con temor, uno toma peores decisiones. Es así. Cuando uno está temeroso, uno toma peores decisiones. Miren, para muestra un botón. Hace 2 semanas tembló, ¿cierto? Hace 2 semanas tembló. El terror fue tremendo, el miedo fue muy tremendo. Ustedes se acuerdan que en el país solo hubo un muerto por eso, una persona que falleció por ese temblor, y no fue porque se hubiera caído ninguna estructura. No sé si supieron de una señora en Bogotá
que le dio tanto temor, y yo no sé por qué, de pronto no tenía las llaves o algo, no, ella se salió para, no porque se fuera a matar, sino porque iba a pasar de su apartamento, parece que iba a pasar a otro, que esa sí es la historia, ¿cierto? Pero del mismo miedo. Entonces ella pasó y el temor la llevó a tomar una decisión fatal, porque salió por el miedo del temblor. ¿Y qué hizo? Pues acogerse, y pues desafortunadamente para su familia, para ella, pues se soltó y cayó, eran no sé 4 o 5 pisos, y falleció. Entonces imagínese hasta dónde lo lleva a uno el temor, a tomar malas decisiones. ¿Y qué quiere el enemigo? Meterte temor, meterte miedo. La idea es, no, sabes que no vas a poder salir de esta, mejor dicho, eso es lo peor, ¿sí? Por una y otra manera, porque eso es lo que nosotros vemos en la palabra y vemos en Apocalipsis, cómo el enemigo va a obrar de una manera impresionante en esa última semana. Y una de las cosas que va a traer es temor, porque le va a decir a la gente, usted se va a morir. Usted se va a morir si no se deja poner la marca de la bestia, porque no va a poder ni comprar ni vender. Eso dice la Biblia. Y entonces tiene que ponerse la marca de la bestia. Y ya sabemos que la marca de la bestia en realidad es la negación consciente de Jesús. Es la negación. O sea, ¿qué va a hacer cuando la persona le dice, niega a Jesús? Y la persona negó a Jesús y acepte al diablo. Eso es la marca de la bestia. ¿Listo? Entonces puede ser, y después le van a colocar una marca, un chip, le van a colocar algo en la cabeza, lo van a marcar con el, pero no lo sabemos. Eso es solamente conjeturas. Pero lo que sí nos muestra la palabra es que esa marca viene producto de ¿qué? Aún del temor. Porque imagina una persona que diga, ¿y yo cómo voy a dejar morir a mi hijo? ¿Yo cómo voy a morir a ver a morir a los míos? No me están dando de comer. Entonces va a utilizar ese temor. Por eso es que en el Apocalipsis se nos muestra que Jesús es el Todopoderoso, el victorioso, ¿amén? ¿Para qué? Para que nosotros nos enfrentemos ahorita, pero con el valor que nos da el Señor. Y que los que se queden en esa época tendrán la Biblia y tendrán que decir, va a ser muy duro, mejor irnos rapidito, mejor irnos cuando Él venga, pero cuando Él regrese, pero los que se queden también van a saber que en Jesús van a obtener la victoria. Amén. Más duro, pero pues, mis queridos hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo. La mejor manera de salir victoriosos de cualquier situación es con Cristo. Vienen cosas terribles, tal vez, pero con Cristo siempre saldremos victoriosos. La iglesia del Señor está bajo ataque y estará bajo ataque, pero con Cristo saldremos victoriosos. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, en la Reina Valera antigua dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi hermano, tú estás en una institución llamada iglesia y eres parte de la iglesia. Es la institución dejada por Dios. Y aunque venga persecución, aunque venga lo que venga contra la iglesia, quiero decirte que la iglesia permanecerá, porque la iglesia es protegida por el Cordero que dio la vida por la iglesia. Amén. Y su nombre es Jesucristo y su nombre es todopoderoso. Pero a ti también te digo, no enfrentes la vida, no te enfrentes al futuro, ¿sí? Con temor, con temor, con temor. Esta semana me acordaba de lo que les compartí cuando estuve enfermo. Y uno le da temor cuando estuve muy enfermo, y ¿se acuerdan que yo les conté que me dio miedo? Y yo pensé que me iba a morir, cuando uno siente que no puede respirar. Eso es feo. Y me acuerdo que el temor era, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Me acuerdo tanto que Jesús me dijo, los que no han escuchado y los que no, perdónenme por repetírsela, pero vale la pena. Yo me acuerdo tanto de que escuché la voz del Señor en ese día tan fuerte de que no podía respirar, lo del COVID. Y yo me acuerdo que Él me dijo, su familia la he cuidado yo y yo la seguiré cuidando. La iglesia es mía, no es suya. Así que, ¿cuál es el temor?
¿Cómo pueden amedrentar a alguien que no le teme a la muerte? Claro, yo sí le tenía temor, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, perdóname. Y me llevaba una tranquilidad, una paz. Porque el enemigo va a buscar eso, mandarte dardos. Temor, temor, temor. Y en el Apocalipsis nos dice que el todopoderoso Jesucristo de Nazaret tiene pies como de bronce bruñido y se para con esos pies y le dice a la tormenta: te calmas, no importa cuál sea tu tormenta. Yo quiero decirte que si Jesús va en tu barca, Jesús está en tu corazón, Jesús es tu Señor, Jesús es tu Salvador. Entonces, si Jesús es el protagonista de tu historia, no importa cuál dura, fuerte, terrible se vea esa tormenta o sea esa tormenta, Él con sus pies de bronce bruñido dirá en algún momento: te aquietas y te sacará en victoria, victoria, victoria. Aleluya, aleluya. ¿Cómo se nos presenta a Jesús? Como el Todopoderoso. Pues claro, tenía que presentarse así, porque después le va a mostrar a Juan todo lo que va a venir y todos los juicios y todo lo que va a pasar después. Entonces ellos y nosotros tendríamos que tener la conciencia plena de que nosotros seguimos es al triunfador, nosotros seguimos al que venció la muerte, nosotros seguimos al que el tercer día le dijo: oh muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Nosotros seguimos a ese, nosotros seguimos a ese que nada puede contra él, que nadie puede contra él, nada ni nadie. Ese es el que tú sigues. Así que no enfrentes tu vida con temor. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero si Cristo está, tú vas a seguir siendo victorioso. Amén. No sé si mañana va a pasar lo que tanto quieres, o si no, no va a pasar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús está contigo, y si Jesús está contigo, tú eres vencedor. ¿Qué se nos muestra en Apocalipsis? Esta figura significa aquí en Apocalipsis 1 que tenemos o que seguimos a alguien que es el victorioso de todos los siglos. Amén. Así aprendemos a discernir un poco más de Jesús en el Apocalipsis y de cada una de estas figuras de lo que representan. Amén. Así que el gran protagonista de Apocalipsis y de toda la Biblia y de tu vida y de mi vida se llama Jesucristo, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Denle un aplauso a Él. Mi hermano, te lo digo una vez más, siento en mi corazón repetírtelo. Aquí hay personas que tienen temor, mucho temor. ¿Qué va a pasar mañana con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida sentimental? ¿Qué va a pasar mañana cuando me vuelvan a llamar del banco? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Yo quiero decirte algo. El defensor de todos los siglos está aquí contigo y está aquí conmigo. Y quiere, y creo que hoy Dios quiere que te diga yo y que te recuerde que tú no vas a caer en derrota si estás en Cristo. Aun si el destino final llegase a ser la muerte en condiciones que tú no quieres, si tienes a Cristo, aún ahí eres más que vencedor. Amén. Nada de lo que te pase va a poder derrotarte si estás en Cristo. Amén. Por eso ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor. Y te lo vuelvo a decir, no enfrentes nada de tu vida con temor. Enfrenta tu vida mirando al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Entonces tú vas a enfrentar las cosas de una manera diferente, y cada día levántate con esa cosmovisión diciendo: voy a hacer lo mejor de mi vida, voy a entregar mi mejor esfuerzo y el resultado se lo dejaré al Señor. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero sí sé que voy del lado del que todo lo puede. Amén. Todo lo puedes en Cristo que te... ¿Es así? Pues que sea real en tu vida.
Porque muchas veces parece que fuera un eslogan escrito ahí a la entrada de un almacén o algo. Todo lo pongo en Cristo. Ay, tan bonito, tan bonito. Ay, mire, tan bonito. Que sea real en tu vida. Todo lo puedes en Cristo, porque Cristo te da fuerzas, porque Cristo tiene pies como de bronce bruñido, y cuando dice eso es porque es omnipotente. Amén. Nada, y no hay conjuro, no hay hechizo, no hay bebedizo, y no hay ser humano que pueda dañarte si estás en Cristo el Señor. Así que no permitas nada de eso en tu cabeza y enfréntate a la vida sabiendo que el Cordero, que está vestido con vestiduras de sacerdotales, también es el Cordero que dio la vida por ti. Número 2, acuérdate siempre, eso sí, ten temor de fallarle, porque ese Cordero que te ama con amor eterno también es juez, y sus ojos como de llama de fuego inspeccionan hasta allá donde tú piensas que no va a llegar, allá llega. Te lo recuerdo. No es que alguien se metió en el peor de los bares y de los quechutiles y dice: aquí no me va a encontrar Jesús. No haga nada, pues se maldirán por ahí. Ahí Jesús está. Que no estés aprobando lo que haces, pero que está. Y número 3, acuérdate que Él es todopoderoso. Y eso significa los pies como de bronce bruñido. Ponte de pie. ¿Qué tal si tú levantas tus manos al cielo? Y hoy una vez más, así como el Señor presentaba, nos permite ver a Jesús en el Apocalipsis 1, tú le dices: Señor, hoy yo sé que tú eres el Cordero que quita mi pecado. Tal vez tú estás en pecado, tal vez hay algo ahí oculto que tú no le has dicho a nadie y estás manejando cosas. Tal vez estás manejando pornografía, tal vez estás manejando masturbación, perdóneme el término, pero ese es el término. Tal vez estás manejando para allá cosas raras y tú dices: aquí nadie me ve. Quiero decirte que Jesús sí, y si es el caso, hoy tienes que pedirle perdón. Es mejor que hoy lo hagas y le digas: perdóname, perdóname, perdóname. Tal vez estás cogiendo lo que no es tuyo y dile: perdóname. Hoy te suplico me perdones y con tu sangre me limpies, porque tú te presentas como mi sacerdote, recordándome que por tu sangre yo tengo entrada al trono. Pero también me recuerdas que tú eres juez. Y hoy es una oportunidad más para que te pongas a cuentas con Él. No enfrentes la vida con temor. No lo enfrentes, no le des ese gusto al diablo. No le des ese gusto al diablo. Hoy te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, el que tiene pies como de bronce bruñido está aquí contigo y está aquí conmigo, y se manifiesta por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Dile al Señor: levanta tu mano derecha, y ahora le vamos a decir: Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús. Y ahora vas a colocar, no como un misticismo, eso no tiene nada por allá místico, no, eso es algo de ser como algo simbólico más bien. Vas a colocar tu mano derecha en tu cabeza y vas a decir: Señor, hoy rechazo todo dardo de temor del enemigo. Hoy no acepto ningún espíritu de temor, ningún dardo de temor, porque yo he sido comprado con la sangre del Cordero, porque yo me he puesto a cuentas con el Cordero, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que ningún conjuro, hechizo, bebedizo, enfermedad, no sé, me va a poder separar del amor de Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón, en mi mente. Rechazo todo dardo y me enfrento a la vida de aquí en adelante, sabiendo que mi Señor tiene pies como de bronce bruñido, es decir, es todopoderoso, y no me voy a enfrentar con temor ante mi vida sentimental, no me voy a enfrentar con temor a mi vida financiera, no me voy a enfrentar con temor, me voy a enfrentar es de la mano del Señor. Y
coloco mi mano en mi mente porque le pido a mi Señor que en mi mente siempre esté la persona de Jesús, el protagonista de mi historia sea Jesús, el protagonista de mis días sea Jesús, el protagonista de mi lunes, de mi martes, de mi miércoles, jueves, viernes, sábado, de toda la semana sea Jesús. Que el protagonista de mi trabajo sea Jesús, que el protagonista de mi estudio sea Jesús, que el protagonista de mis sentimientos sea Jesús, que el protagonista de mis finanzas sea Jesús. Y yo me enfrento así, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, porque muchas veces en mi debilidad dudo, porque en mi debilidad caigo, pero yo sé que tú estás ahí, Señor, y me fortaleces. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por ser bueno conmigo. Gracias, Señor, por ser maravilloso. Ahora entiendo que en el futuro dado en Apocalipsis y para mi vida y en todo momento, tú eres el protagonista. Y así enfrento mi vida, y así enfrentaré mi vida, de la mano del protagonista principal de la historia, del número uno, del que no ha perdido ninguna batalla, de Jesús quien me salvó, de Jesús quien se entregó por mí en la cruz. Aleluya, Jesús. Oh, Jesús. Ante tu nombre todo se postrará. Aleluya, Jesús. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, Aleluya, Jesús. ante tu nombre todo se postrará. Amén y amén, Jesús. Denle un aplauso a Jesús. ¿Sabes qué hace un niño pequeño cuando tiene temor? Va donde su papá y extiende los brazos y le dice papá, y está llorando. ¿Qué tienes? Tengo miedo. ¿Y el papá qué hace? Lo coge y lo abraza, lo lleva, ¿cierto? A partir de hoy, cada mañana, dile a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas el protagonista de mi vida hoy. Llévame de tu mano. Yo quiero enfrentarme a este médico contigo. Jesús, yo quiero enfrentarme a llevar una hoja de vida, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Señor, yo quiero enfrentarme a esa situación con esta persona, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Dígale. Increíble. Dios es omnisciente. Dios no necesita permiso para hacer nada. Él es soberano. Amén. Pero a Él le gusta que uno lo invite a su corazón, porque eso habla de amor. Amén. Denle un aplauso al que vive y reina. Amén. Al verdadero protagonista, iglesia. Al único, a Jesús. El protagonista de mi vida. El protagonista de esta iglesia. El número uno es Jesús. Amén. Tomen asiento. Qué bendición. Y ahora vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y deje todo temor. También aún en eso. No piense que me va a pasar, me va a quedar sin dinero. No, el diezmo es un acto de fe. Y cuando uno actúa en fe, pues le va mejor aún. Y eso es el diezmo. Así que aún así, para valga la pena enlazar este pensamiento, aún el diezmo es un acto de ¿qué? De fe, de entrega. Ese dinero tal vez lo podemos usar en otra cosa, claro, pero cuando yo diezmo le estoy diciendo: Señor, yo creo en ti y yo creo que mis finanzas están mejor en tus manos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, entrego este dinero en tu presencia para que tú obres como quieras. Yo sé que no soy quien para venir a traer una transacción, pero yo creo firmemente, Señor, que tú, Señor y Dios, tienes el poder para multiplicar aún cada dinero que yo deposito. Lo deposito con fe,
de manera voluntaria, no como una transacción, sí como gratitud de mi corazón. Lo deposito creyendo que es mi contribución para que tu obra se extienda, Señor, en el nombre de Jesús. Lo deposito con alegría porque me hago partícipe de tu obra, en el nombre de Jesús. Dice, traigan los diezmos al alfolí, ya haya alimento en mi casa. Jesús, no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Jesús, 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 no hay otro nombre Aleluya. igual. Jesús, Jesús.